Código Penal. Decreto Legislativo 635. Actualizado al 2024. Libro primero. Parte general. Título 3. De las penas. Capítulo 1. Clases de pena. Artículo 28. Clases de pena. Las penas aplicables de conformidad con este código son: privativa de libertad, restrictivas de libertad, limitativas de derechos, y multa. Sección 1. Pena privativa de libertad. Artículo 29. Duración de la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años. Artículo 29. A. Cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica personal. La pena de vigilancia electrónica personal se cumple de la siguiente forma. 1. La ejecución se realiza en el domicilio o lugar que señale el condenado, a partir del cual se determina su radio de acción, itinerario de desplazamiento y tránsito, sujeto a aprobación del juez. 2. La persona condenada está sujeta a vigilancia electrónica personal, para lo cual el juez fija las reglas de conducta previstas en la ley, así como todas aquellas que considere necesarias para asegurar la idoneidad del mecanismo de control. 3. El cómputo de la aplicación de la vigilancia electrónica personal es a razón de un día de privación de libertad por un día de vigilancia electrónica personal. 4. No procede imponer la pena de vigilancia electrónica personal a quien haya sido anteriormente condenado por delito doloso, siempre que sea considerado como reincidente o habitual, conforme a lo dispuesto por los artículos 46b y 46c del Código Penal. 5. Para imponer la pena de vigilancia electrónica personal, el juez debe valorar las condiciones, previamente acreditadas, de vida personal, laboral, familiar o social, de la persona condenada, así como, de ser el caso, si éstas se encuentran en alguno de los siguientes supuestos. A. Los mayores de 65 años. B. Los que sufran de enfermedad grave, acreditada con pericia médico-legal. C. Los que adolezcan de discapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento. D. Las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso de gestación. Igual tratamiento tendrán durante los 12 meses siguientes a la fecha del nacimiento. E. La madre que sea cabeza de familia con hijo menor o con hijo o cónyuge que sufra de discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que se encuentre en las mismas circunstancias tendrá el mismo tratamiento. Sección 2. Penas restrictivas de libertad. Artículo 30. Pena restrictiva de la libertad. La pena restrictiva de libertad es la de expulsión del país y se aplica a extranjeros después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso. En el caso de expulsión por concesión de beneficios penitenciarios, el Perú mantiene jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta. Artículo 30. A. Aplicación de la pena restrictiva de libertad como pena accesoria. La expulsión regulada en el artículo 30 se aplica como pena accesoria en los delitos tipificados en los siguientes artículos: 106, 107, 108, 108, A, 108, B, 108, C, 108, D, 111, 121, 122, 122, B, 129, A, 129, B, 129, C, 129, D, 129, F, 129, G, 129, H, 129, I, 129, J, 129, K, 129, L, 129, M, 129, N, 129, Ñ, 129, O, 152, 170, 171, 172, 173, 174, 176, A, 176, B, 176, C, 177, 179, 180, 181, 181, B, 185, 186, 188, 189, 194, 195, 196, 196, A, 200, 279, 283, 315 y 317. Sección 3. Penas limitativas de derechos. Artículo 31. Penas limitativas de derechos, clases. Las penas limitativas de derechos son: 1. Prestación de servicios a la comunidad. 2. Limitación de días libres, e. 3. Inhabilitación. Artículo 32. Formas de aplicación. Las penas limitativas de derechos previstas en los 2 primeros numerales del artículo 31 se aplican como autónomas cuando están específicamente señaladas para cada delito y también como sustitutivas o alternativas de la pena privativa de libertad, cuando la sanción sustituida a criterio del juez no sea superior a 5 años. Artículo 33. Duración de las penas limitativas de derechos como penas sustitutas.
La duración de las penas de prestación de servicios a la comunidad y limitativa de días libres se fijará, cuando se apliquen como sustitutivas de la pena privativa de libertad, de acuerdo con las equivalencias establecidas en el artículo 52. Artículo 34. Prestación de servicios a la comunidad. 34.1. La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras, siempre que sean públicos. 34.2. La pena de prestación de servicios a la comunidad también puede ejecutarse en instituciones privadas con fines asistenciales o sociales. 34.3. Los servicios son asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes del condenado, debiendo cumplirse en jornadas de 10 horas semanales, entre los días sábados, domingos o feriados, de modo que no perjudiquen la jornada normal de su trabajo habitual. 34.4. El condenado puede ser autorizado para prestar estos servicios en los días hábiles semanales, computándose la jornada correspondiente. 34.5. Esta pena se extiende de 10 a 156 jornadas de servicios semanales, salvo disposición distinta de la ley. 34.6. La ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes establecen los procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la prestación de servicios. Artículo 35. Limitación de días libres. 35.1. La limitación de días libres consiste en la obligación de permanecer los días sábados, domingos y feriados, hasta por un máximo de 10 horas semanales, a disposición de una institución pública para participar en programas educativos, psicológicos, de formación laboral o culturales. La pena de limitación de días libres también puede ejecutarse en instituciones privadas con fines asistenciales o sociales. Esta pena se extiende de 10 a 156 jornadas de limitación semanales, salvo disposición distinta de la ley. Durante este tiempo, el condenado recibe orientaciones y realiza actividades idóneas para su rehabilitación y formación. 35.5. La ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes establecen los procedimientos de supervisión y cumplimiento de la pena de limitación de días libres. Artículo 36. Inhabilitación. La inhabilitación produce, según disponga la sentencia. 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 3. Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia. 4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia. 5. Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela. 6. Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego. Incapacidad definitiva para renovar u obtener licencia o certificación de autoridad competente para portar o hacer uso de armas de fuego, en caso de sentencia por delito doloso o cometido bajo el influjo del alcohol o las drogas. 7. Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo. 8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito. 9. Incapacidad definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica, centros de educación técnico, productiva, institutos o escuelas de educación superior, instituciones de educación superior artística, universidades, escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación o sus organismos públicos adscritos, direcciones o gerencias regionales de educación, unidades de gestión educativa local y, en general, en toda institución u organismo educativo, incluyendo centros de resocialización o rehabilitación, que desarrollan actividades permanentes o temporales vinculadas a la educación, capacitación y formación sobre cualquier materia, incluyendo los ámbitos deportivo, artístico y cultural, así como, para ejercer actividad, profesión, ocupación u oficio que implique la enseñanza, el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes o del alumnado de educación superior tanto técnica como universitaria, respecto de las personas condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, incluido el grado de tentativa, por cualquiera de los siguientes delitos. A. Delitos de terrorismo tipificados en el Decreto Ley en 25.475 y delito de apología del terrorismo tipificado en el artículo 316, A del Código Penal. B. Delitos de violación de la libertad sexual tipificados en el capítulo 9 del título 4 del libro segundo del Código Penal. C. Delitos de proxenetismo tipificados en el capítulo 10 del título 4 del libro segundo del Código Penal. D. Delito de pornografía infantil tipificado en el artículo 183, A del Código Penal. E. Delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos tipificado en el artículo 5 de la Ley en 30.096. F. Delito de trata de personas y sus formas agravadas, tipificados en los artículos 153 y 153, A del Código Penal.
G. Delito de explotación sexual y sus formas agravadas tipificados en el artículo 153, barrio del Código Penal. H. Delito de esclavitud y otras formas de explotación y sus formas agravadas, tipificados en el artículo 153, C del Código Penal. I. Delitos de tráfico ilícito de drogas de la sección segunda del capítulo 3 del título 12 del libro segundo del Código Penal. J. Delitos de homicidio simple y calificado tipificados en los artículos 106, 108 y 108, A del Código Penal. K. Delito de parricidio tipificado en el artículo 107 del Código Penal. L. Delito de feminicidio y sus formas agravadas tipificados en el artículo 108, barrio del Código Penal. M. Delito de sicariato y sus formas agravadas tipificados en el artículo 108, C del Código Penal. N. Delito de secuestro y sus formas agravadas tipificados en el artículo 152 del Código Penal. O. Delito de secuestro extorsivo y sus formas agravadas tipificados en el artículo 200 del Código Penal. P. Delitos contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los capítulos 1, 2 y 3 del título 14, A del libro segundo del Código Penal. Q. Delito de violación de la intimidad, por difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, y sus formas agravadas, tipificado en el artículo 154, barrio del Código Penal. 10. Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. 11. Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez, o. 12. Prohibición de comunicarse con internos o visitar establecimientos penitenciarios. 13. Incapacidad definitiva o temporal para la tenencia de animales. Artículo 37. Inhabilitación principal o accesoria. La pena de inhabilitación puede ser impuesta como principal o accesoria. Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal. La inhabilitación principal se extiende de 6 meses a 10 años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36 y los supuestos del artículo 426 del Código Penal, en el artículo 4, A del Decreto Ley 25.475 y en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1106. Artículo 39. Inhabilitación accesoria. La inhabilitación se impondrá como pena accesoria cuando el hecho punible cometido por el condenado constituye abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente a la función pública, comercio, industria, patria potestad, tutela, curatela, o actividad regulada por ley. Se extiende por igual tiempo que la pena principal. Artículo 40. Inhabilitación accesoria en los delitos culposos de tránsito. La pena de inhabilitación prevista en el artículo 36, inciso 7, de este código podrá aplicarse como accesoria en los delitos culposos de tránsito. Sección 4. Pena de multa. Artículo 41. Concepto. La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días, multa. El importe del día, multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza. Artículo 42. Extensión de la pena de multa. La pena de multa se extenderá de un mínimo de 10 días, multa a un máximo de 365 días, multa, salvo disposición distinta de la ley. Artículo 43. Importe del día, multa. El importe del día, multa no podrá ser menor del 25% ni mayor del 50% del ingreso diario del condenado cuando viva exclusivamente de su trabajo. Artículo 44. Plazo del pago de multa. La multa deberá ser pagada dentro de los 10 días de pronunciada la sentencia. A pedido del condenado y de acuerdo a las circunstancias, el juez podrá permitir que el pago se efectúe en cuotas mensuales. El cobro de la multa se podrá efectuar mediante el descuento de la remuneración del condenado cuando se aplica aisladamente o cuando se aplica acumulativamente con pena limitativa de derechos o fuere concedida la suspensión condicional de la pena, conforme a los límites previstos en el artículo 42. El descuento no debe incidir sobre los recursos indispensables para el sustento del condenado y su familia. Capítulo 2. Aplicación de la pena. Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena. El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta: a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad. b. Su cultura y sus costumbres. c. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad. Artículo 45. A. Individualización de la pena. Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad. El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas.
1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la divide en 3 partes. 2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas. A. Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior. B. Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio. C. Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior. 3. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera. A. Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior. B. Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio superior. Y C. En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito. Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación. 1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes. A. La carencia de antecedentes penales. B. El obrar por móviles nobles o altruistas. C. El obrar en estado de emoción o de temor excusables. D. La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible. E. Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución de sus consecuencias. F. Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado. G. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad. H. La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta punible. 2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes. A. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. B. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos. C. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. D. Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole. E. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. F. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. G. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las necesarias para consumar el delito. H. Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función. I. La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. J. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. K. Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio nacional. L. Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas naturales. M. Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia destructiva. N. Si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en situación de especial vulnerabilidad, adulto mayor conforme al ordenamiento vigente en la materia o tuviere deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente o si padeciera de enfermedad en estado terminal, o persona perteneciente a un pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial. Artículo 46. A. Circunstancia agravante por condición del sujeto activo. Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público, para cometer un hecho punible o utiliza para ello armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público. En estos casos el juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder de 35 años de pena privativa de libertad. La misma pena se aplicará al agente que haya desempeñado los cargos señalados en el primer párrafo y aprovecha los conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para cometer el hecho punible. Constituye circunstancia agravante, cuando el sujeto activo, desde un establecimiento penitenciario donde se encuentre privado de su libertad, cometa en calidad de autor o partícipe el delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro.
De igual modo, constituye circunstancia agravante cuando el sujeto activo, en su desempeño como prestador de servicio de transporte público de personas, ya sea como conductor, copiloto, cobrador o ayudante, cualquiera sea su naturaleza o modalidad, o de servicio de transporte especial de usuarios en vehículos menores motorizados, o simulando ser conductor, copiloto, cobrador, ayudante o pasajero de dichos servicios, cometa delitos contra la libertad sexual, homicidio, asesinato, sicariato, secuestro, robo, marcaje o reglaje. En tal caso, el juez puede aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo exceder de 35 años de pena privativa de libertad. No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando la circunstancia agravante esté prevista al sancionar el tipo penal o cuando ésta sea elemento constitutivo del hecho punible. Artículo 46, b. Reincidencia. El que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de 5 años tiene la condición de reincidente. Tiene igual condición quien después de haber sido condenado por falta dolosa, incurre en nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de 3 años. La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. El plazo fijado para la reincidencia no es aplicable a los delitos previstos en los capítulos 9, 10 y 11 del título 4 del libro segundo y en los artículos 107, 108, 108, A, 108, B, 108, C, 108, D, 121, segundo párrafo, 121, B, 152, 153, 153, A, 153, B, 153, C, 173, 173, A, 186, 189, 195, 200, 297, 317, A, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. En estos casos, el juez aumenta la pena en no menos de 2/3 por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Tampoco se aplica el plazo fijado para la reincidencia si el agente previamente beneficiado por una gracia presidencial o por una norma especial de liberación, incurre en nuevo delito doloso. En estos casos el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados o que debieren ser cancelados, salvo en los delitos señalados en el tercer párrafo del presente artículo. Artículo 46, c. Habitualidad. Si el agente comete un nuevo delito doloso es considerado delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de 3 hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de 5 años. El plazo fijado no es aplicable para los delitos previstos en los capítulos 9, 10 y 11 del título 4 del libro segundo y en los artículos 107, 108, 108, A, 108, B, 108, C, 108, D, 121, segundo párrafo, 121, B, 152, 153, 153, A, 153, B, 153, C, 173, 173, A, 186, 189, 195, 200, 297, 317, A, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. Asimismo, tiene condición de delincuente habitual quien comete de 3 a más faltas dolosas contra la persona o el patrimonio, de conformidad con los artículos 441 y 444, en un lapso no mayor de 3 años. La habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada agravante. El juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, salvo en los delitos previstos en los párrafos anteriores, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. En los supuestos de habitualidad no se computan los antecedentes cancelados o que debieren estar cancelados, salvo en los delitos antes señalados. Artículo 46, d. Uso de menores en la comisión de delito. Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si el sujeto activo utiliza, bajo cualquier modalidad, a un menor de 18 años o a una persona que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión para la comisión de un delito, en cuyo caso el juez puede aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado en el tipo penal.
En caso de que el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le otorgue particular autoridad sobre el menor o le impulse a depositar en él su confianza, el juez puede aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Si el agente ejerce la patria potestad sobre el menor, el juez suspende su ejercicio, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia. Si durante la comisión del delito o como consecuencia de este el menor sufre lesiones graves, incapacidad permanente o muere, y el agente pudo prever el resultado, el juez puede imponer una pena de hasta el doble del máximo legal fijado para el tipo penal. En ningún caso la pena concreta puede exceder de 35 años de pena privativa de la libertad. No es aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando la circunstancia agravante se encuentre prevista al sancionar el tipo penal. Artículo 46. Circunstancia agravante cualificada por abuso de parentesco. La pena es aumentada hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cuando el agente se haya aprovechado de su calidad de ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente de la víctima. En este caso, la pena privativa de libertad no puede exceder los 35 años, salvo que el delito se encuentre reprimido con pena privativa de libertad indeterminada, en cuyo caso se aplica esta última. La agravante prevista en el primer párrafo es inaplicable cuando esté establecida como tal en la ley penal. Artículo 47. Cómputo de la detención sufrida. El tiempo de detención que haya sufrido el procesado se abonará para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención. Si la pena correspondiente al hecho punible es la de multa o limitativa de derechos, la detención se computará a razón de 2 días de dichas penas por cada día de detención. Artículo 48. Concurso ideal de delitos. Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años. Artículo 49. Delito continuado. Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un solo delito continuado y se sancionarán con la pena correspondiente al más grave. Si con dichas violaciones, el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para el delito más grave. La aplicación de las anteriores disposiciones quedará excluida cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos. Artículo 50. Concurso real de delitos. Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente esta. Artículo 50. Concurso real de faltas. Cuando se realiza una pluralidad de acciones que deban considerarse como faltas independientes que perjudican a varias personas e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será sancionado como autor del delito correspondiente y se le impone la pena privativa de libertad prevista para este, teniendo en cuenta el perjuicio total causado. Artículo 51. Concurso real retrospectivo. Si después de la sentencia condenatoria se descubriere otro hecho punible cometido antes de ella por el mismo condenado, será sometido a proceso penal y la pena que fije el juez se sumará a la anterior hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará únicamente esta, sin perjuicio de fijarse la reparación civil para el nuevo delito.